Vamos a tratar sobre el tema de la entrevista. Mi nombre es Cabo Primero Tecnólogo Paulo Ortega Herrera, perteneciente a la Policía Judicial de MQ. Las temáticas que hoy voy a impartir vienen relacionadas con respecto al tema de la entrevista, todas sus especificaciones y todo lo correspondiente a cómo el agente investigador debe hacer un acercamiento con una persona entrevistada. Por lo cuanto vamos a topar varios puntos de los cuales va a ser de mucha importancia para su labor cotidiana dentro de la función investigativa. La entrevista. El índice está compuesto, punto número 1, la entrevista y su importancia. Punto 2, base jurídica. Punto 3, deber de denunciar. Punto 4, factores de la comunicación. Punto 5, tipos de lenguaje corporal. Punto 6, indicios reveladores. Punto 7, cualidades de un buen investigador. Punto 8, tipos de entrevistados. Punto 9, etapas de la entrevista. Punto 10, preguntas. La entrevista y su importancia. La entrevista es el modo formal y sistemático de hacer preguntas a un individuo no sometido a nuestro control con el propósito de obtener información. Su importancia radica en saber comunicarnos eficientemente con los demás a través de intercambio de ideas entre dos o más personas, lo cual implica dar y recibir, hablar y escuchar. Debemos recordar que toda la información obtenida debe ser verificada, analizada, valorada e interpretada. Base jurídica. La función de la Policía Judicial, dentro de cuyo ejercicio se realizan las entrevistas, está regido por normas internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nacionales a través de la Constitución de la República del Ecuador y más normas legales vigentes. Derecho a la intimidad. Se encuentra tipificado en la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 66, referentes a los derechos de libertad, que textualmente dice lo siguiente. Numeral 18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona. Numeral 19. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. Numeral 20. El derecho a la intimidad personal y familiar. La libertad de conciencia y religión. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 66, numeral 8, expresamente dice: el derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado su religión o sus creencias y a difundirlas individual o colectivamente con las restricciones que impone el respeto a los derechos. Numeral 12. El derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar otros derechos ni causar daño a las personas o a la naturaleza. Diligencias judiciales donde tiene aplicación la entrevista. De acuerdo al artículo 580, tiene como finalidades: en la base de investigación previa se reunirán los elementos de convicción, de cargo y de descargo que permitan a la o el fiscal decidir si formula o no la imputación, y de hacerlo posibilitará al investigador preparar su defensa. Deber de denunciar. Denuncia. La persona que llegue a conocer que se ha cometido un delito de ejercicio público de la acción podrá presentar su denuncia. ¿Quiénes deberán denunciar? Están obligados a hacerlo por expreso mandato de la ley, en especial la o el servidor público, que en el ejercicio de sus funciones conozca de la comisión de un presunto delito contra la eficiencia de la administración pública. La o los profesionales de la salud de establecimientos públicos o privados que conozcan de la comisión de un presunto delito. La o los directores, educadores u otras personas responsables de instituciones educativas por presuntos delitos cometidos en dichos centros. Por ejemplo, en este caso, si una persona víctima de algún presunto delito sexual
Al llegar a una casa de salud para ser atendida, el médico que atiende a esta persona tiene la obligación de denunciar en caso de existir algún indicio que la víctima haya sido inmersa dentro de un delito de carácter sexual. Exoneración del deber de denunciar. Nadie podrá ser obligado a denunciar a su cónyuge, pareja en unión estable o parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, así también esté amparado por el secreto profesional. Reconocimiento sin juramento. La o el fiscal ante quien se presente la denuncia hará que el denunciante la reconozca sin juramento, sin perjuicio de que la o el fiscal realice las investigaciones correspondientes. Las formas de denuncia. La denuncia puede formularse sea verbal o por escrito. Factores de la comunicación. Autoconcepto. Consiste en la mirada y análisis que hace el sujeto a sí mismo, de dónde viene, padres, personalidad y otras influencias. El autoconcepto puede ser positivo y sus efectos son los siguientes: respeto propio y al prójimo, habilidad para tratar a los demás con dignidad, empatía y humildad. El autoconcepto negativo y sus efectos: se pone a la defensiva, desequilibrio emocional, construye barreras para protegerse. Escuchar significa llegar a la otra persona y alcanzar lo que dice, recogiendo todos sus apuntes verbales y no verbales. Al escuchar, tenga en cuenta lo siguiente: mantenga contacto visual, no interrumpa a quien habla, haga preguntas sobre el tema, con la actitud demuestre interés en el tema y en la persona. Al hablar, tenga en cuenta lo siguiente: hable como quiere que la otra persona lo haga. Recuerde que el tono de la voz y las acciones comunican tanto como las palabras. Respete los sentimientos de la otra persona. Mantenga el sistema sin perder el hilo de la conversación. Barreras que impiden escuchar eficazmente. Imprudencia, no dejar hablar, dar consejos, no anticipar conclusiones, no solucionar y no amenazar. Factores de la comunicación. Claridad de expresión. Para que haya comunicación, el mensaje tiene que ser claro y preciso. Dar un mensaje sencillo y utilizar diversos canales de comunicación. Control de emociones. Es importante no permitir que las emociones influyan en el trabajo. Autorrevelación. Significa que usted habla de sí mismo de manera que su interlocutor lo pueda ver tal cual usted lo es. ¿Qué debemos revelar o no? Incluye profesionalismo, sinceridad, humildad, dignidad y mística. Tipos de lenguaje corporal. Kinética o cinésica. Se expresa mediante movimientos de la cabeza, manos, brazos, tronco, cuerpo entero, piernas y piel. Postura. Es el elemento más fácil de observar. Una persona relajada se evidencia con una postura recta, alineada y a veces se inclina hacia adelante. La persona nerviosa se evidencia cuando se agacha en la silla, se pone demasiado rígido, no se alinea frontalmente, cruza los brazos o las piernas. Gestos son parte de nuestro ser. Existen gestos personales, tales como imprimir, frotar las manos, exprimir, rasgar, acariciar, picar, tocarse la nariz, orejas o cabello. De arreglo, ajustar o arreglar la ropa y joyas, quitar pelusas imaginarias de la ropa y limpiar los anteojos. Lenguaje proxémico tiene que ver con la concepción del espacio que se considera propio y en el cual se establecen distancias zonales que brindan seguridad al cuerpo. Oculésico se relaciona con las reacciones que presentan los ojos a nivel de movimiento del globo ocular y cambios de la pupila. Áptico se emite, percibe o interpreta por medio del tacto. Indicios reveladores. Indicios verbales. La persona que dice la verdad
Niega de forma general y a grandes rasgos. Da respuestas sin matices, directas y espontáneas. Tiene una capacidad razonable para recordar. Responde a las preguntas de forma racional y en tono de voz preciso y claro. Indicios no verbales. Las personas que dicen la verdad se sientan de forma recta pero sin rigidez. Se colocan delante del que hace las preguntas. Se inclinan hacia la persona que hace las preguntas cuando expresa su parecer. Aparenta sentirse tranquilo y a gusto. Dentro de los indicios verbales, las personas que mienten niegan de forma muy específica. Evita las palabras que denoten inflexibilidad. Responde después y no enseguida y da respuestas evasivas. Manifiesta una capacidad para recordar deficiente, selectiva o extraordinaria. Matiza las respuestas o los juramentos para sustentar las declaraciones. Habla de forma irracional, tartamudea las palabras o se expresa de forma suave. Las personas que mienten en los indicios no verbales se inclinan hacia atrás en el asiento o como recostándose. Se sienta con rigidez o realismo. Se sienta hacia el costado del que hace las preguntas en vez de estar directamente enfrente. Junta los codos con los brazos delante doblados y como si estuvieran trancados. Cruza sus piernas. Manifiesta cambios rápidos y repentinos de postura. Cualidades de un buen entrevistador. Un buen entrevistador debe ser flexible, que es la habilidad de actuar de diversas formas. Perseverante, no desanimarse por eventuales fracasos. Honestidad e integridad personal, implica la incorruptibilidad. Tacto y discreción, tener cuidado al momento de formular las preguntas. Vocación, inclinación, afecto y simpatía que siente por su trabajo. Poseer dominio, tener buenos conocimientos generales. Habilidad, actitud que demuestra destreza e inteligencia del entrevistador. Autocontrol, ser siempre cuidadoso del lenguaje. Tipos de entrevistados. Por su rol dentro del caso que se investiga. Informante, testigo, víctima y sospechoso. De acuerdo por su disponibilidad. Los que están dispuestos a informar a los que saben, los que no están dispuestos a informar lo que saben y los que no pueden informar lo que saben. De acuerdo con su personalidad. El extrovertido, tenemos al mitómano, el jactancioso y sabelotodo. Dentro del introvertido está el miedoso, el tímido nervioso, tenemos el sentimental, el impulsivo, el flemático, el explosivo y el ciclotímico. Por su estado fisiológico, el moribundo, el mentalmente deficiente y el ebrio. Etapas de la entrevista. Fase preliminar de la entrevista es la planeación. ¿Qué necesitamos en esta etapa? Determinar los objetivos, determinar los antecedentes del entrevistado, seleccionar los entrevistadores, sea primario y secundario, preparar un bosquejo o esquema, determinar el orden adecuado de los individuos de entrevistar, considerar el entorno físico de la entrevista. Fase intermedia de la entrevista o desarrollo. Presentación del entrevistador, verificar la identidad del entrevistado, explicar el propósito de su presencia, desarrollo de la entrevista mediante preguntas. Fase de terminación de la entrevista o cierre. Al concluir una entrevista satisfactoria, los agentes procurarán mantener la actitud, característica que mostraron durante la entrevista. Es necesario tener en cuenta lo siguiente. Asegúrese que se haya cubierto todos los puntos necesarios del caso. Siempre termine la entrevista en un plano de amistad con el entrevistado. El final es un momento oportuno para hacer una pregunta clave. Preguntas. Características fundamentales de una buena construcción de las preguntas. Haga las preguntas cortas y limitadas a un tema.
Haga preguntas claras y fáciles de entender. Formule las preguntas con final abierto que requieran una respuesta narrativa. Formule las preguntas específicas. Tenga un propósito para cada pregunta. Sigue el orden de tiempo y secuencia. Trate de expresar la mayoría de sus preguntas usando las siguientes palabras: ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿por qué?, ¿dónde?, y ¿cuándo? Bueno, compañeros, espero que esta pequeña inducción con respecto al tema de la entrevista sea de mucha utilidad para ustedes, para que puedan aplicar todos los métodos que concierne a cómo efectuar una entrevista a las personas dentro del campo investigativo, y que todos estos tics sean de mucha ayuda para encontrar elementos de convicción para el esclarecimiento de un hecho delictivo. Muchas gracias por su atención.